Dios del cielo, creador de la tierra y de todo el universo, venimos a ti rogando tu misericordia una vez más esta tarde. Rogando tu perdón por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por nuestra racionalización, por nuestras ignorancias, por nuestra soberbia, nuestro orgullo. Señor, rogamos incluso perdón por aquellos pecados que nos son ocultos. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Y así como has tenido tu favor en el pasado y nos has hecho tus hijos, nos has dado tantas alegrías en el pasado, confiamos, Señor, en que tú añadirás gracia futura, gracia venidera, de hoy hasta el día que nos toque verte cara a cara. Rogamos por cada uno de los presentes, de los miembros y de los que no pudieron venir. Rogamos por los que oyen y entienden. Y también rogamos, Señor, por los que oyen y no entienden. Oramos también, Señor, por los niños y por los jóvenes que vendrán. Oramos, Señor, por cada uno de los hispanos en esta ciudad. Oramos, Señor, por misericordia, por gracia, por tu amor. Derrama, por favor, tu amor en nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Damos gracias también por habernos preservado la salud en este tiempo. Hoy en día, cuando se cuentan por millones los contagiados en el mundo, se cuentan por miles, cientos de miles los fallecidos. Hay quien niega esta pandemia. Pero tú nos has preservado la salud. Y rogamos, Señor, que no podamos ensoberbecernos en pensar que es gracias a nosotros mismos, gracias a nuestra cuarentena, gracias a nuestros cuidados, gracias a nuestras mascarillas, que ayudan, sí, pero sin tu mano cuidadora sobre nosotros, nada de esto funcionaría. Incluso nuestra vida antes o después de la pandemia estaría en riesgo si tú no nos preservas la salud. Por eso queremos adorarte y darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, porque tú lo mereces. Tú eres digno de gloria. Tú eres el creador de todo lo que existe. Y tú también eres el gobernador de todo lo que existe. Señor, damos gracias por la preservación del Evangelio en esta ciudad. No solamente a través de esta iglesia, de este púlpito, de estos miembros, de estos hermanos, sino también en otras iglesias de esta ciudad y más allá. Rogamos, Señor, que tú bendigas a los hermanos de Redeemer City en Deanwood, de Christ Fellowship en Lincoln Heights. Oramos, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica de Woodbridge en Virginia, a nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Eterna y de la Iglesia Bíblica Emmanuel. Oramos, Señor, que bendigas a los hermanos de la Iglesia Bíblica Campo Blanco en Sterling, Virginia. Y también a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Hispana Guilford en Sterling. Oramos también, Señor, por la Iglesia Bíblica de la Gracia en Alexandria. Oramos por la Iglesia Bíblica de Washington en Gettysburg. Oramos por tantísimos hermanos que también levantan en alto la bandera del Evangelio en esta ciudad. Bendíceles, por favor, añade fruto a sus esfuerzos, dales cada día bendiciones y alegrías que ellos puedan celebrar junto a ti y que puedan, Señor, alabar tu nombre, no solo en español, sino más allá también en inglés, en portugués, en amháric, en italiano y en otros tantos idiomas. Señor, bendice las iglesias de esta ciudad. Y ahora en tiempos de pandemia, Señor, muchas cosas se hacen por internet. Rogamos, Padre, que tú abones las predicaciones a través de internet y sirvan para alcanzar a aquellos que de otra manera no vendrían a las reuniones de la iglesia y que ellos puedan ser convencidos de justicia, de juicio y de pecado por tu Espíritu y puedan venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Tú puedes hacerlo. Ya lo hiciste con nosotros. Por favor, trae a tus pies, convéncelos de su necesidad de ti. Señor, oramos más allá de las fronteras de este país. Oramos por nuestros países. Oramos por República Dominicana, por Colombia, por Venezuela, por El Salvador, por Honduras, por Nicaragua, por Cuba, por Argentina, por Uruguay, por Brasil.
donde tu palabra no es tan frecuente de manera saludable. Oramos específicamente, Señor, por las naciones de Centroamérica. Oramos, Señor, que tú bendigas los esfuerzos misioneros, la predicación sana de la Escritura y que tú añadas, Señor, bendición y vida eterna cuando los hermanos están reunidos en armonía. Señor, oramos también que tú bendigas los esfuerzos de traducción bíblica a los idiomas, a las etnias y a los pueblos que no tienen ni siquiera un versículo traducido en el idioma de su corazón. Especialmente, Señor, oramos por las tribus Bedini, en los kurdos, en el norte de Irak. Señor, ya que ha empezado la traducción del Nuevo Testamento, oramos, Señor, que tú proveas fondos, recursos, personal, tiempo y libertades para que se complete la Biblia entera y ellos puedan conocer el único mensaje que los puede salvar. Y así otros tantos, Señor, que puedan disfrutar de la transformadora palabra de Dios en el idioma que ellos hablan y muchas veces no pueden leer. Ayuda, Señor, a los hermanos de One Tribe, One Nation. Ayuda a los hermanos de la Tyndale Association y ayuda a tantos otros que traducen la Biblia en idiomas oficiales, incluso a veces creando alfabetos y enseñando a leer y a escribir. Señor, oramos por miembros de esta iglesia. Oramos por Paola. Oramos también por nuestra hermana Natalie y Franklin. Oramos también por nuestros hermanos Sandra y Rafael Espinosa, por Virginia y Lidia. Y oramos también, Señor, por Jamie y su familia. Rogamos que bendigas a Jensi y a Femi. Cuánta bendición han sido todos ellos para nosotros. Y rogamos, Señor, que en algún momento podamos volver a verles y si no abrazarles, al menos saludarles en persona. Que tú les bendigas en donde quiera que estén. Les amamos, Señor, y les extrañamos. Y extrañamos también el día cuando podamos volver a reunirnos sin una pantalla, sin una mascarilla, sin un riesgo de ser contagiados. Por eso te rogamos, Señor, que cese esta mortandad, cese esta pandemia, cese esta plaga que aterroriza no solamente a los miembros de esta y otras muchas iglesias, sino al mundo entero, Señor. Te rogamos que tú consueles los corazones de aquellos que han perdido familiares, de aquellos que están enfermos, de aquellos, Señor, incluso que han dudado de ti o te han culpado por causa de esta tragedia mundial o de haber perdido algún familiar. Señor, pero a pesar de todo ello, a pesar de tanta lágrima y tanto dolor, tanta muerte y tanta devastación en el mundo, Señor, por favor, ejecuta tu soberana voluntad, tus propósitos en la vida de aquellos que aún respiran. Ejecuta, Señor, por favor, todo lo que tú has diseñado que pasara a través de todo esto que has permitido. Trae gloria a tu nombre. Trae hijos a la gloria. Trae, Señor, a muchos pecadores a humillarse ante el pie de la cruz. Señor, rogamos que tú uses la predicación de tu palabra, no solamente aquí, sino más allá, para que tú mismo edifiques a tu pueblo y puedas convencer a pecadores a venir a la cruz con gozo y pidiendo perdón por sus pecados. Oramos también por esta tarde, Señor, que sea de bendición para todos nosotros, de edificación. Que tú bendigas, Señor, la predicación de la palabra en Marcos 4 esta tarde. Rogamos que bendigas a nuestro pastor Juan Vega, que tú hables a través de él, que tú des a tu pueblo lo que ya le has dado a él en su corazón, que tú edifiques a tu pueblo con tu palabra y tú mismo, Señor, añadas bendición y vida eterna a tu palabra predicada cuando caiga en corazones fértiles que te adoren y te sirvan. Pero también, Señor, rogamos que convenza al que duda y que también persuada al que no crea. Y rogamos, Padre, que tú bendigas a Juan, a Diana, a su matrimonio, a su familia y a todos los presentes, Señor. Seamos edificados con la predicación de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. Queremos adorarte porque tú eres digno. Tú eres Rey soberano, creador. Tú eres Señor de todo lo que existe, Rey de reyes. Tú eres el Maestro por excelencia. Y a ti, Señor, sea siempre la gloria y el honor. Aunque se encrespen las aguas, tú traes la bonanza.
Por eso, Señor, recibe la gloria y el honor, hoy y siempre, en cada una de nuestras reuniones, en este lugar o donde quieras llevarnos. En el nombre del Señor de señores y Rey de reyes, Creador del cielo y la tierra. Amén. Amén. Bien, vamos a escuchar la palabra de Dios y oramos por boca de nuestro hermano Juan Vega. Buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos todos. Mi nombre es Juan Vega y me alegro de que todos estemos aquí para alabar al Señor en esta preciosa tarde que Él nos ha dado. Él es soberano y el creador de todas las cosas. Jesucristo es quien tiene el universo en sus manos y quien sostiene todo por la palabra de su poder. Entonces, vamos a comenzar este tiempo orando y encomendándonos al Señor para que el Señor nos guíe en su palabra y sea Él quien nos enseñe. Entonces, oremos al Señor. Señor Jesús, venimos a ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón que te anhela, Señor. Tú, Señor, eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nuestra vida y todo nuestro ser, Señor, te pertenece a ti. Queremos adorarte porque tú eres el autor de la vida, Señor, porque tú eres quien creó los cielos y la tierra, y quien sostiene todo el universo en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por encarnarte, por hacerte un hombre, y por en tu amor y gracia, Señor, dar tu vida por nosotros en la cruz y resucitar de entre los muertos. Hoy venimos ante ti, Señor, pidiéndote que nos instruyas, que tu palabra nos edifique y nos ayude a contemplar tu gloria y tu grandeza, Señor, sobre todo lo demás que existe, porque tú eres Dios y estás sobre todas las cosas. Por favor, edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros sabemos que cuando queremos aprender acerca de alguien, de qué hizo, de cuál fue su legado, de qué enseñó, vamos a una biografía. Por ejemplo, si quisiéramos aprender de una figura política muy importante o de alguien que cambió la historia, iríamos a una biografía a aprender de esa persona. En nuestro caso, nosotros aprendemos del Señor Jesucristo a través de su palabra, de los evangelios. Allí es donde podemos aprender de quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué significa la vida de Jesús para nosotros. Esto es muy importante porque Jesús es quien cambió la historia de la humanidad completamente y quien ha traído la salvación al mundo. Los 4 primeros evangelios o los 4 primeros libros del Nuevo Testamento nos explican, son como la biografía, por decirlo así, de Jesús. Nos explican qué hizo Jesús y cuáles fueron sus enseñanzas. El primer versículo del libro de Marcos que hemos estado estudiando desde el principio de este año comienza explicándonos muy precisamente el propósito de este evangelio. Marcos 1:1 nos dice: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el principio, Marcos claramente nos dice cuál es el propósito de este libro y quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. También Juan
el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos 30 al 31, nos resume el propósito de los 4 evangelios, cuando él dice allí en Juan 20, 30 al 31, dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El Señor quiere que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, que tengamos vida eterna. Entonces es de suma importancia saber quién es Jesús, saber qué hizo Jesús y cómo eso aplica a nuestras vidas. Como he dicho, hemos estudiado el Evangelio de Marcos desde el principio de este año y hemos contemplado grandes obras que Jesús ha hecho hasta el momento. Sabemos que el libro de Marcos tiene 2 partes generales. La primera, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 8 y muestra el ministerio y la obra de Jesús, sus milagros, como por ejemplo sanar a un hombre leproso, sanar a la suegra de Pedro de una grave fiebre, expulsar demonios, sanar a un paralítico, restaurar la mano atrofiada de un hombre, mostrando su autoridad para perdonar pecados, autoridad que solo le corresponde a Dios, que solo le corresponde a Él porque Él es Dios. También hemos visto su autoridad sobre el ayuno y el día de reposo. La segunda mitad del libro de Marcos, desde el final del capítulo 8 hasta el 16, nos hablan acerca de la pasión de Jesús, o nos hablan acerca de su sufrimiento, su muerte y su gloriosa resurrección. Las obras de Jesús eran recibidas con fe por algunos. Hemos visto que él, por ejemplo, llamó a Leví, aquel recolector de impuestos que vivía una vida pecaminosa. Él estaba cobrando impuestos para los romanos, era un traidor a su propio país. Pero no solamente estaba haciendo eso, sino que estaba sustrayendo más de lo que debía cobrar y quedándoselo él mismo. Pero a hombres como estos fue a los que Jesús vino a llamar, porque él dijo: yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es un gran motivo de esperanza de saber que Jesús no vino por gente que todo lo tiene en orden, sino que vino por nosotros, los pecadores. Algunos de las personas que rodeaban a Jesús respondían a él con fe, creían en lo que él decía y le seguían. Pero otros no. Por ejemplo, las autoridades religiosas muchas veces le culpaban de hacer lo que él hacía por el poder de Belcebú. O algunos de su propia familia creían que estaba fuera de sí, que había perdido la cabeza porque ni comía, porque siempre estaba sirviendo a los demás. Entonces, en el capítulo 4 de Marcos, el Señor da un discurso parabólico que explica en una parábola la realidad espiritual de la gente que le rodeaba. Es un excelente discurso porque también refleja la realidad espiritual de toda la humanidad el día de hoy. Si ustedes recuerdan, en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20, él habla de una semilla que es plantada en los corazones de muchos, una semilla que es el Evangelio. Y de 4 distintos tipos de suelos o de terreno donde esa semilla es lanzada. Sabemos que hay un terreno que es plano, que es árido, donde la semilla llega, pero no tiene cómo dar fruto, porque no tiene cómo crecer. Es aquella persona que escucha el Evangelio, pero que le entra por un oído y le sale por el otro. O también está el caso del terreno rocoso, donde la semilla crece, pero no tiene una raíz, no tiene dónde crecer porque crece entre las rocas. Y por eso viene el sol y prácticamente que mata a la semilla y no tiene cómo germinar. Eso representa el temor a la persecución o el no estar dispuesto a seguir a Jesús cuando las situaciones se ponen difíciles.
También están aquellos que son como el terreno que tiene espinos, donde la semilla es ahogada por los engaños de las riquezas de la vida. Pero hay un suelo fértil, que es donde la semilla se siembra y da fruto para la gloria de Dios. Ellos son los que escuchan la palabra de Jesús y la ponen en práctica. Este era el ambiente en el que Jesús se movía y en el que Jesús estaba. Algunos creían, otros no creían. Y él continúa enseñando a sus discípulos y le explica el significado de esta parábola, y nos encontramos ahora en este versículo, en el 35 del capítulo 4. En medio de la fe de algunos y de la incredulidad de otros, el Señor Jesús va a demostrar de una manera gloriosa y suprema quién Él es y qué Él ha venido a hacer por su pueblo. Entonces, acompáñenme a leer, por favor, desde el versículo 35. Dice: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¡Wow! ¡Qué impactante este relato! Hasta el momento Jesús había hecho milagros como sanar enfermos, expulsar demonios, pero hasta el momento no habíamos visto algo de esta magnitud, de que Jesús pudiera calmar una tormenta como esta. Pero vamos al principio. El versículo 35 nos dice que ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Todo comienza en el versículo 1 del capítulo 4, donde dice: Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedaba en la orilla. Mucha gente seguía a Jesús, mucha gente quería escuchar lo que Jesús decía. Y a veces la gente lo apretujaba tanto que en esta situación lo que él podía hacer era subirse a una barca, probablemente la barca de Simón Pedro o uno de sus discípulos que eran pescadores. Y desde esa barca él les enseñaba a las multitudes. Estaba probablemente en el mar de Galilea, o a lo que aquí se refiere como el lago. Desde allí, ya siendo la noche, probablemente de las 6 de la tarde en adelante, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que vayan al otro lado del lago de Galilea, probablemente buscando algo de descanso. Toda su labor de enseñar, de servir, también en su humanidad le cansaba. Él necesitaba un tiempo de relajación. Y el texto nos dice que él despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. Es decir, que muy probablemente habían por lo menos dos o más barcas que acompañaban a Jesús. Hay descubrimientos arqueológicos de alrededor de 2000 años atrás que se han encontrado por la parte noroccidente del lago de Galilea, que
muestran que una barca de estas podría ser de alrededor 8 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Es decir, que podría llevar alrededor de 15 personas. Sabemos que mucha gente seguía a Jesús. Es posible que habían también muchas más barcas que estaban acompañando a Jesús en este momento. Muchos lo acompañaron, pero se nos dice que se levantó una gran tempestad con vientos, que de tal manera las olas azotaban esta barca que estaba por inundarse. Yo puedo imaginarme un huracán o una situación con muchísimo viento, agua, un caos de noche. Debe ser algo que si nosotros estuviéramos allí pensaríamos, Señor, sálvame la vida, porque podemos morirnos acá. Estos hombres eran pescadores que tenían experiencia, veteranos. No creería que ellos sabían qué es lo que estaban haciendo. Pero estas tormentas son muy repentinas. Estudiando un poco de la geografía del área, aprendí algo muy interesante, y es que este lago del mar de Galilea es el cuerpo de agua dulce más bajo en el mundo. Está a 212 metros del nivel del mar. Entonces el aire que está arriba del el agua del lago es caliente, es un aire caliente. Y más o menos a unas 38 kilómetros al noreste de este lugar hay una montaña, una cordillera de montañas a 2.500, 2.800 metros sobre el nivel del mar, que pueden arrojar una corriente de aire que cuando choca con este viento caliente puede generar una tormenta y olas repentinas. Entonces las condiciones climáticas, sobre todo en el invierno, pueden crear este tipo de tempestad. Esto es un fenómeno que todavía se puede ver hoy en día en este lugar en Israel. Estos hombres estaban entonces en esta barca y podemos ver que el agua se estaba entrando tanto a esta pequeña barca que sentían que se iban a inundar. Estaba por inundarse la barca. Y Jesús, el versículo 38 nos dice que estaba en la popa. Él estaba en la parte de atrás de la barca y estaba descansando. Aquí vemos un reflejo de su humanidad, de que era de carne y hueso, de que era Dios, es Dios, y también se hizo hombre. Y también sintió cansancio, también sintió hambre, sintió las necesidades que nosotros sentimos. Estando allí dormido sobre una almohada, debió ser tanto el cansancio que aún en la tormenta dormía. Pero sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? En su corazón ellos estaban tal vez pensando: Señor, ¿por qué estás tan distante? ¿Por qué? ¿Por qué no te importa que estamos por hundirnos? ¿Que estamos por perder la vida? ¿Dónde estás, Señor? Como tal vez a veces, si somos honestos, podemos sentir que tal vez Dios está distante. ¿Dónde está Dios en este momento en el que lo necesito? Pero nada podía estar más lejos de la realidad. Jesús estaba allí con ellos, como Él también está presente con nosotros en cada momento, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo me he preguntado si los discípulos tal vez esperaban que Jesús tomara un balde y comenzara a sacar agua, o qué esperaban que Jesús iba a hacer. Ellos sabían que Jesús no era una persona normal. Ellos sabían que Jesús tenía una conexión directa con Dios y que Jesús, o sea, no tenían a dónde más ir sino a Jesús. Pero yo, por su respuesta en el versículo 41, no creo que tal vez esperaran lo que venía, lo que iba a pasar. Jesús se levantó en el versículo 39 y reprendió al viento
y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Wow, tal vez uno lo puede leer, pero debe releerlo y releerlo para maravillarse en la supremacía de Jesucristo. Él se levantó y no entró en pánico, no se asustó, no tuvo temor, sino que dijo, silencio, a callar. Y estas recias olas, este viento pausó y todo quedó en una completa calma. ¿Cómo podría pasar algo tan sorprendente? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros le dijo a un trueno, silencio, a callar, y pasó la tormenta? Nunca, y no esperen que pasen. Pero Jesús, con una sola palabra, silencio, Él dio una orden y la naturaleza obedeció. Porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios y porque tiene el poder y autoridad sobre todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice acerca de Jesús que en el principio ya existía la palabra, en el principio ya existía Jesús. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Jesús creó esas olas, Jesús creó ese viento, Jesús creó todo lo que existe. Colosenses 1, versículos 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Cada hojita en este árbol está en su lugar porque Jesucristo la ha puesto ahí. Tú estás sentado en tu silla porque Jesucristo te tiene ahí. Él tiene el control sobre todas las cosas. Él es supremo, más que la naturaleza. Hebreos 1:3 dice, Él, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Solamente Jesús, por su infinito poder, por su deidad, podía calmar esta tormenta. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta de los discípulos. Ellos preguntan en el versículo 41. ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Él es Jesús, el Hijo de Dios, quien tiene el poder sobre la naturaleza. Jesús más adelante va a dar muestras grandísimas de su poder. Él va a mostrar que tiene poder sobre espíritus impuros, sobre 4,000, 6,000 demonios, que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para resucitar a los muertos. Él es Dios y no hay otro Dios. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros a Jesucristo? Hemos reconocido que le necesitamos, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es el Salvador. Le hemos entregado nuestra vida, o tal vez tenemos un corazón endurecido que no quiere saber de Jesús. El Señor quiere que creamos en Él y que confiemos en Él y que lo recibamos que confiemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Aquí hay una lección muy importante para nosotros en nuestro diario vivir, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y aún habiendo creído en el Señor, lo tenemos claro, confiamos, no
no dudamos de nuestra salvación porque confiamos en Él. La obra ya fue hecha, ya fue consumada, Él ya murió en la cruz y resucitó. Hemos sido perdonados. Y a veces en nuestro diario vivir podemos encontrar pruebas, luchas, tormentas inesperadas que ponen a prueba nuestra fe. Por ejemplo, esta situación del coronavirus es algo que ninguno de nosotros esperaba, como esta tempestad repentina. Ha venido este virus que de forma directa o indirecta nos ha afectado a todos, que ha sido una prueba fuerte para muchos de nosotros. Pero, ¿cómo vamos a responder a esta prueba? ¿Cómo vamos a responder a esta tormenta? Es muy importante. Tenemos el ejemplo de los discípulos que pensaron que el Señor estaba distante, pero el Señor no está distante. El Señor está usando todas las pruebas y las cosas que nos ocurren para nuestro bien, porque tenemos esa promesa en Romanos 8:28 que nos dice: todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Honestamente, no puedo explicar por qué algunas cosas dolorosas pasan. ¿Por qué? Porque a mí me pasó esto. Son cosas dolorosas y cosas que solo Dios sabe, pero podemos confiar en el carácter bueno, en el carácter amoroso, en el carácter santo, justo, compasivo de Dios. Saber que Él va a redimir todo nuestro sufrimiento y lo va a usar para nuestro bien y para su gloria. Algún día también el mal no será más, las enfermedades y los virus no existirán más, porque el Señor Jesucristo está creando una tierra nueva, un cielo nuevo, donde no habrá más pecado ni más enfermedad. Entonces, cuando enfrentemos la tormenta, hermanos, miremos hacia Cristo, miremos hacia los cielos y recordemos que Él fue crucificado por nosotros, que Él nos amó, que Él dio su vida por nosotros, que Él resucitó, que Él venció a la muerte, que Él tiene el poder para calmar las tormentas más fuertes de nuestras vidas, que no hay nada que se escape de su poder y que Él va a obrar esa tormenta para nuestro bien. Entonces, cuando vengan estas tormentas, ¿cómo podemos enfrentarlas? ¿Cómo podemos darle cara a eso? A las cosas que nos hacen temer. El temor es algo común. Es una sensación común en todos nosotros los seres humanos. Pero tenemos que enfrentar ese temor con la palabra de Dios. Tenemos que enfrentar eso con las promesas que el Señor nos da en su palabra. Por eso Él nos la ha dado. Por ejemplo, Isaías 26:3-4 nos dice: tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Primera de Pedro 5:7 nos dice: descarguen en Él, en Jesús, todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando sintamos ansiedad, temor, la presión de la tormenta, veamos a la cruz, miremos hacia la cruz y hacia la tumba que está vacía, hacia el Señor que siempre nos liberará de la prueba más dura. Salmo 107, versículos 23-24 son un gran cumplimiento de lo que acaba de ocurrir acá. Ahí dice: los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos lugares. Allí en lo profundo del mar han visto las maravillosas obras del Señor. Él habló y se desató un viento tempestuoso y gigantescas olas se encresparon. Se levantaban hacia el cielo o se hundían en el mar, y ellos se desanimaron y temblaban de miedo. Todo pasó de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada estaba fuera de su voluntad. Inseguros daban traspiés como ebrios. De nada les servía toda su pericia, pero en su angustia clamaron al Señor.
y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Entonces, cuando venga la prueba, clamemos al Señor y recordemos sus grandes y fieles promesas que no nos abandonan. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Él tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre todo el orden creado, y tiene el poder para salvar. Jesucristo, siendo Dios, Dios eterno, Dios el Hijo, estando desde antes de la creación del mundo en perfecta comunión con el Padre y el Espíritu Santo, se encarnó para ser como uno de nosotros. En el tiempo que Dios dispuso, Dios envió a su amado Hijo para que viniera a ser nuestro Salvador, para que viniera a ser nuestra esperanza, para que viniera a librarnos de la ira de Dios y darnos vida eterna. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, todo lo hizo bien, amó a Dios con todo su corazón, amó a su prójimo con todo su corazón, fue el hombre perfecto y por amor a nosotros ofreció su vida en una cruz sangrienta, en una cruz que era un instrumento de tortura. Allí Él clavó todo nuestro pecado, todas nuestras faltas y lo peor que nos podía pasar, pasó allí en esa cruz. El Señor tomó todos nuestros pecados. Pero la historia no acabó ahí. Él resucitó de entre los muertos. Y Él está vivo y Él reina. Y Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por cada uno de nosotros por nombre. Él conoce cuántos cabellos tenemos. Él conoce cuándo nacimos, cuándo vamos a partir a estar en su presencia. Entonces, qué glorioso saber que tenemos un Dios tan poderoso, que nadie le quitó su vida, sino que Él la puso para volverla a tomar, y que Él vive para siempre, y que Él va a regresar en gloria y poder, con la gloria del Padre y sus ángeles, que va a restaurar todas las cosas para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tiene el poder sobre todo. ¿Cómo vamos a recibirle? ¿Cómo vamos a adorarle? ¿Cómo lo podemos deshacer? O sea, darle toda nuestra alabanza y gloria a nuestro Señor. Vivamos para Él, vivamos para confiar en sus promesas. No permitamos que la ansiedad, que los temores nos quiten la paz, pero recordemos que Jesucristo nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengamos paz y gozo y fe en el Señor. Oremos. Señor, te amamos, te adoramos y te damos gracias por tu infinito poder, por tu bondad, por tu amor, por obrar todas las cosas para nuestro bien, Señor. Por estar presente en medio de las tormentas, en medio de las luchas, de las situaciones más dolorosas, sobre todo por vencer en la cruz por nosotros, por justificarnos y darnos salvación. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas que nunca fallan y que nos llevarán firmes hasta el final, Señor. Te amamos, en ti confiamos, Señor, esperamos con alegría tu regreso. Y te pedimos que esta semana que viene podamos proclamar tu palabra, proclamar esta esperanza que tenemos, Señor, a un mundo que la necesita, Señor, más que cualquier otra cosa. Te amamos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.